Las 6:02, damos inicio a la sesión extraordinaria de este jueves 10 de agosto 2023. Buenas noches a todos y buenas noches a los funcionarios municipales que nos acompañan en esta sesión. Tenemos 3 dictámenes de la Comisión del Plan Regulador. El segundo dictamen es para la exposición, el primero es meramente de aprobación. Como punto número 1, el oficio CESPR 30-2023 del proyecto ambiental Plan Regulador del Cantón Central de Cartago, dictamen CEP SRP 28-2023. La recomendación de la comisión inicialmente es recomendar al Consejo Municipal aprobar la solicitud de la firma 301, 332, 176 en los términos y condiciones que recomienda la comisión. En votación el dictamen. ¿7 votos afirmativos? En votación la firmeza para notificarle a los interesados. 7 votos afirmativos. Aprobado. Como punto número 2, el dictamen CESPR 31-2023, donde los miembros de la comisión hacen la recomendación a este Consejo Municipal con las observaciones requeridas para la aprobación del plan regulador, que dice como 1, recomendar al Consejo Municipal acoger este dictamen y la propuesta en su respectivo envío de revisión final por parte del INBU sin que medie ningún cambio de fondo, para que de esta forma retorne con su respectiva aprobación y por último, se autorice a la Administración a su respectiva edición, publicación en la Gaceta, según los alcances del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, se adjunta el expediente de acompañamiento convenida con el INBU, el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano, donde se puede dar lectura a todo el proceso de elaboración, revisión y subsanación de la propuesta. 2, que sobre la edición debe únicamente entenderse la revisión filológica y la lectura accesible. 3, acuerdo definitivamente aprobado. Antes de entrar en discusión y aprobación del dictamen, le damos la palabra al arquitecto don Oscar López para que haga una presentación a este Consejo Municipal al respecto. Ya don Oscar conoce el tiempo y después nosotros, los miembros del Consejo Municipal, haremos las preguntas directamente a don Oscar. Tiene la palabra, don Oscar. Buenas noches, señor presidente, don Jonathan Arce, al señor alcalde, don Mario Redondo, a todos los regidores, síndicos, al equipo técnico que está presente y a todos los que nos acompañan hoy. Esta presentación, que es un resumen solicitado por el mismo Consejo cuando se presentó por primera vez el informe, tengo que decir, se hizo muy rápidamente, en horas, porque se suponía que se iba a ver en la sesión anterior. Pero bueno, es suficiente para explicarles de qué se trata la modificación, cuáles son los énfasis de los hallazgos y a qué nos dedicamos el equipo planificador en cuanto a búsqueda para poder mejorar, en este caso, la calidad de vida de los habitantes de Cartago, a través de la herramienta del plan regulador, que como ustedes saben es una herramienta fundamental de planificación urbana
y de control urbano. Adelante. Ese es el resumen de hallazgos. Básicamente es, digámoslo así, como nuestras 10 mandamientos de qué es lo que teníamos que estar persiguiendo durante el proceso de modificación. El primero es que durante los 8 años que por lo menos estuve al frente de los usos de suelo y la dirección de urbanismo también, nos dimos cuenta que había poca oportunidad de desarrollo comercial en zonas residenciales. Todos entendemos que eso hay veces tiene que ver con norma general, es complicado meterse a dar usos de suelo en urbanizaciones, en calles angostas. Incluso fuimos muy pretenciosos en nuestro texto original, pretendimos que incluso en alamedas y en servidumbres se pudiesen dar emprendimientos en tanto no hubiese puesto de venta en el sitio, porque una de las cosas que uno entiende que genera molestia en un barrio es precisamente la visitación al sitio. No todas las batallas las ganamos, como ustedes saben, esto fue revisado por convenio con el INVU, entonces todo texto a texto, línea a línea, palabra a palabra, fue revisado con el INVU. Entonces no todo lo que nosotros propusimos como equipo quedó en la subsanación final, que es la que les estamos presentando, pero es importante indicarles que este fue el logro, ¿verdad? La ampliación de usos de suelo en calles principales de conexión, incluyendo centros de zonas rurales, porque curiosamente los usos mixtos, como ustedes saben, son más apetecidos por todos, ¿verdad? Porque muchas veces tener la casa y en la casa en la cochera pongo el negocio o el emprendimiento. Eso sí, no perdimos de vista esto que yo les digo, de lo que el Ministerio de Salud cuida mucho, que es el tema de molestia. Nosotros no podemos olvidarnos que si damos un taller mecánico, que si damos una panadería o cualquier otra cosa en una zona residencial, puede generar molestia. Entonces, dentro de esos cuidados extendimos las manchas hasta donde se pudiese. El segundo, insuficiente diversificación de actividades en todo el cantón. Entonces adoptamos, ¿cuál fue el logro? Bueno, adoptar una norma que es la ICAER, que es el sistema de actividades y económicas de Costa Rica, que es una climatización del SIUP, que es el sistema de normas internacionales, y además por decreto fue adoptado en Costa Rica desde el 2011. ¿Por qué es importante el CAER? Porque nos homologa con el Ministerio de Salud y todas las instituciones públicas de cuál es el código de la actividad que yo estoy tramitando. Si yo siembro lechugas, incluso tiene un código asociado a la familia de agricultura, pero también podría ser tan específico como que siembro papas o siembro chayotes. Nosotros de los 5,000 usos de suelo que vienen en esa norma, seleccionamos 500. Eso significa que nosotros pasamos de una tabla de 200 usos de suelo a 500. Entonces estamos hablando que la diversificación y las posibilidades de tener usos de suelo más diversos, incluso en zonas de protección, en zonas agrícolas y en zonas residenciales, dan una muy buena oportunidad para poder generar ese emprendimiento y ese crecimiento económico para el cantón. Hay que decir que es el único plan regulador que lo ha adoptado hasta el momento, porque obviamente es más fácil la lista vieja, ¿verdad? Y una de las cosas que tal vez no se entiende es que fue un trabajo de carpintería, por cierto, ahí nos ayudó mucho el Departamento de Patentes, donde si nosotros tenemos 14 zonas o 20 zonificaciones, tuvimos que seleccionar e ir metiendo en cada una de esas clasificaciones cuáles usos de suelo podíamos dar sin caer en esta condición de molestia o en estas condiciones que rozan con lo del Ministerio de Salud. El 3, restricciones de usos incompatibles en zonas comerciales y mixtas. Durante todo el proceso de experiencia de estos últimos 10 años con el Plan Regulador del 2012, nos percatamos que deberíamos de tener
no solamente usos mixtos con vivienda, sino los usos mixtos industriales, porque muchas veces un taller pequeño no puede ir a colocarse a un terreno de industria en la zona industrial. Entonces nos dimos cuenta que no es que no se puedan tener talleres o actividades comerciales industriales fuera de la zona industrial, simplemente hay que saberlas dónde ubicar. Entonces de esta manera cogimos algunos ejes, por ejemplo, entre el plantel municipal hasta Aguacaliente, que es una carretera nacional. Es lógico que en lugar de tener solo vivienda y comercio mixto con vivienda, se tenga más bien un comercio industrial, porque incluso hay talleres que no tienen la patente. Obviamente, quisimos favorecer a esas patentes que no están normalizadas para que en algún momento se puedan normalizar. La diferenciación con el de la vivienda es que en el tema de mixto con vivienda usted no puede tener usos molestos o industriales. ¿Me explico? Entonces, un lavacar no puede estar necesariamente en una zona mixta con vivienda, puede estar en una zona mixta comercial industrial. ¿Cuáles son? Por ejemplo, entre el Maxi Palí de Oriamuno, que es nuestro límite, toda esa carretera hasta 3M, ahora es un uso de suelo comercial industrial. Incluso porque hay una tendencia, ahí está la fábrica de vidrio, ¿verdad? Entonces, más bien la fábrica de vidrio, por estar fuera de nuestra zona industrial, se declaró como comercio industrial. Sí, sigue siendo conforme, pero bajo otra categoría. El punto 4, o el hallazgo 4, es que tenemos zonas urbanizables ociosas, sin desarrollar en la ciudad y centros urbanos con servicios. Todos hemos visto que todavía existen fincas que de alguna manera están dentro de nuestro componente o nuestra mancha urbana, muchas en el Carmen, algunas en Guadalupe, y sin embargo hay una gran presión para que nosotros nos desbordemos del anillo y sigamos extendiendo la mancha urbana. No es razonable, porque lo lógico es que yo tenga el mayor desarrollo y la mayor densificación donde tengo los servicios. Todos entendemos que si nosotros tenemos que estirar el servicio de recolección de basura y si tenemos que estirar el servicio de agua potable, eso se vuelve más costoso. ¿Para quién? Para todos. Pero no solo para el que se le está dando el servicio, sino para el que vive en el centro, porque se tiene que redistribuir la tarifa. Entonces, el concepto de ciudades compactas y sustentables es que yo pueda controlar el servicio y hacerlo más barato en la parte urbana. Y habiendo fincas, como les repito, que todavía están vacías, lo que se hizo fue potenciar una mayor densificación. ¿Eso qué significa? Se redujeron los tamaños de lote. Uno de los reclamos más serios que teníamos es que los lotes eran muy grandes, de más de 200 metros. Entonces tratamos de estar entre 150 y 180 metros cuadrados. Eso fue difícil, sí, con Setena, porque cada vez que yo densifico, estoy metiéndole más carga ambiental a la ciudad. ¿Cuál es nuestro criterio? Es mejor tener una ciudad sostenible donde podamos controlar esto de los servicios, el agua, la basura, el alcantarillado sanitario, que bien costoso que es, pero con que a sabiendas de que estamos protegiendo las zonas que todavía nos quedan, como zonas de recarga acuífera, como zonas verdes. Entonces, si bien es cierto, Setena ve que estamos metiendo más carga ambiental a la ciudad, también entienden que es donde hacemos más inversión. Evitar expansión descontrolada es parte del logro. Promover renovación urbana de la ciudad asociada al patrimonio y la movilidad. Eso implica, bueno, la mancha patrimonio la extendimos, ya no llega de la Basílica María Auxiliadora, sino que llega hasta el cementerio. El cementerio en sí mismo tiene patrimonio, que no ha sido inventariado. Ahora bien, se extendió esa mancha y también se unificó bajo el Reglamento de Renovación Urbana el concepto de conservación, porque el concepto de conservación por parte de la norma general ya incluye todo, las reservas naturales y también las de renovación urbana con patrimonio.
Por eso se va a encontrar que la mancha es diferente cuando revisen el mapa. Y también, ahora lo vamos a ver, ahora también determinamos algunas zonas de renovación urbana que son fundamentales, donde hay asentamientos humanos informales, ¿verdad?, que hay que atender bajo el concepto de bonos comunales, etcétera. Ese es el quinto, más bien. Poca oportunidad de construcción de vivienda con bonos en las zonas urbanizadas y zonas rurales. El logro es ofrecer oportunidades de vivienda en todo el cantón asociadas a los modos de producción. ¿Esto qué significa? Que en algunas zonas agrícolas logramos que el INBU nos aceptara el lote que llamamos lote rural, que es una nueva zonificación. El lote rural tiene 2.000 metros cuadrados y es una extensión de los cuadrantes urbanos de las zonas rurales como Tierra Blanca, Llano Grande, Quebradilla. Obviamente, para los que siempre me preguntan de Corralillo, Corralillo va a estar en un transitorio para poder hacerle cuadrantes urbanos el próximo año. Es parte de la tarea que le va a quedar al equipo planificador. Yo espero que como equipo, que el equipo dio bastantes resultados, se mantenga. Incluso creo que se debe mantener la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, porque la planificación urbana y el ordenamiento territorial debería ser un proceso continuo. No podemos atenernos a que nos sigan extendiendo la viabilidad ambiental. Acordémonos que esta viabilidad ambiental tiene 10 años que nos autorizaron a hacer la modificación, pero la actualización que viene necesariamente tenemos que hacer una nueva viabilidad ambiental, porque si hay reclamos justos de algunos ciudadanos que en algunos momentos me han dicho, mira, pero ¿por qué mi finca sale con un índice de fragilidad ambiental tan alto y la finca de allá abajo que se inunda no? Bueno, nosotros no decimos que los índices de fragilidad ambiental que tiene Cartago sean los mejores, hay que modificarlos, hay que actualizarlos, pero sin esa herramienta no podemos actualizar manchas, ni podemos actualizar o extender los usos de suelo. Este es el sexto. Cuando hablamos de ausencia de tipologías en zonas industriales, es que nos encontramos que el plan regulador no estaba bien calibrado con el reglamento de zonas industriales de la GAN y que las zonas 1, 2 y 3 se confundían porque era ABC y de alguna manera la sectorización que estaba en los mapas hacía algunas confusiones. Por eso tuvimos incluso algunos reclamos de usos de suelo en zonas industriales. Ahora bien, aquí viene un tema importante y es un tema país. Hay veces el Estado costarricense toma decisiones, por ejemplo, como la construcción de los pasos a desnivel y la compra de un terreno del hospital, y eso es válido. Digamos, el Estado puede decidir en dónde colocar un servicio de esa naturaleza. Entonces el hospital generó una onda expansiva de cambio en los planes reguladores de Cartago. En Tejar se declaró la zona industrial solo como tipo 1, que es la más, es la menos contaminante, ¿verdad? Es inofensiva incluso, y la de Cartago se declaró tipo 2, si ya nosotros no tenemos industria peligrosa en el Valle de Coris, excepto las que ya existían. Eso nos dio muy buenos resultados porque en estos últimos 10 años hemos tenido un clúster de ubicación de empresas que se dedican a la producción de equipo médico. Entonces, en pandemia Cartago no sufrió tanto el desempleo y cosas similares porque más bien la industria médica más bien levantó. Entonces, vean que fue muy acertado, a veces esos análisis no se hacen. Por supuesto que deberíamos de hacer un análisis de esos 10 años de plan regulador publicado en el 2012. El 7 es asentamientos informales, ocupación ilegal del territorio, y el tema de patrimonio arquitectónico. El logro es clasificación de zonas de renovación urbana según el reglamento de renovación urbana del INBU, y se adoptan las normas de intervención en zonas especiales. Obviamente, cuando estudiamos el reglamento del INBU, nos damos cuenta que los planes proyectos le quedaron a las MUNIs. Es decir, el reglamento dice que si yo voy a hacer un proyecto de vivienda, el plan proyecto ahora lo desarrolla la MUNI. Es muy importante, municipalidades como Cartago, que tiene tanto equipo profesional, reordenemos ese equipo profesional para poder hacerle frente
¿verdad?, a esos retos, porque obviamente no podría asignársele a una oficina en particular, es a un equipo de gente. Y eso no se puede llevar al INVU, el plan proyecto no se puede llevar al INVU, obviamente si no está aprobado por el Consejo Municipal. Entonces, dentro de la nueva norma hay una forma de que la Municipalidad de Cartago potencie proyectos de vivienda. Eso se asocia a una nueva ley, ¿verdad?, que es la nueva ley de vivienda municipal, y se asocia a un instrumento nuevo que está desarrollando el MIBA que se llama los reajustes de terrenos, que yo podría reunificar fincas y hacer proyectos en armonía con lo que quieren todos los socios, que ya nosotros tenemos muchas fincas, ¿verdad?, que son vendidas en derechos, son dueños legítimos, pero hicieron un asentamiento informal. Eso se va a poder resolver, claro, como les digo, con mucha organización, porque no es simplemente darle el proyecto a una persona, sino a un equipo de trabajo. El 8, falta de identificación de propiedades públicas y parámetros. Nosotros nos dimos cuenta que el inventario que teníamos de fincas municipales y de fincas públicas, hay veces estaba muy desordenado, ¿verdad? El mapa no las contenía realmente. Ahí hay que felicitar a Pamela y a la gente de digamos, a los geógrafos, a los topógrafos, que nos ayudaron a hacer ese inventario. Entonces el mapa ya es mucho más, refleja de mucho mejor manera cuáles son las propiedades de índole público. Y eso me gustó mucho en lo particular porque, por cierto que salió el eje de la Quebrada del Molino, si uno ve el mapa, se da cuenta que es excelente para hacer una ruta naturbana. Es un corredor biológico que deberíamos estar potenciando. ¿Y cuál es el problema? Por supuesto, vecinos que se han apropiado de la franja. Ahí hay un trabajo que hacer de ir concientizando al vecino para poder nosotros desarrollar ese tipo de ejes verdes que queremos en la ciudad para caminarla, porque todos nos hemos dado cuenta cómo caminan la ciclovía. Bueno, la gente necesita dónde caminar. Y esos son los espacios que deberíamos estar potenciando para caminar. El 9, cartografía de zonificación traslapada e imprecisa. Nosotros nos dimos cuenta que, y no es que no lo supiéramos, el plan regulador anterior que fue donado, se dibujó en AutoCAD y todos sabemos que cuando uno pasa de un programa de AutoCAD al GIS, hay unas distorsiones que de alguna manera quedó alguna basura gráfica que nos generaba confusión, digamos, en límites entre cantones, incluso en límites entre zonificaciones. Eso digamos, se depuró, y vuelvo también a felicitar a Pamela porque le correspondió, y los mapas son mucho más precisos en términos de carpintería gráfica y cartográfica. Esto no todos los planes reguladores, y les va a parecer extraño, pero bueno, el logro de rectificación de las zonas de protección en contraposición a los IFAS y mejora de la protección en conservación, perdón, yo creo que… Sí, es lo mismo, es sobre las pendientes okay. Y las zonas de río. Ok, nosotros mejoramos los buffers de cuáles son las zonas de protección de todos los ríos. Y a pesar de que Setena me devolvió el paquete porque dijo que nosotros no teníamos la necesidad de graficarlas porque eso estaba debidamente reglamentado, yo me opuse como arquitecto, porque si yo en un mapa y si me presento como un ciudadano simple, como un simple ciudadano que no tiene conocimientos de cartografía, es importante que yo vea un mapa y sepa cuál es la zona de protección de ese río y que se refleje en el mapa. Entonces eso fue un logro por eso, porque la herramienta de los mapas es más amigable con el vecino y va a saber hasta dónde pueden llegar incluso esas zonas de protección que tanto defendemos o hay que defender. El 10, nosotros teníamos una ausencia de criterio técnico integral.
al trabajar muy por separado las unidades técnicas, ¿verdad? Entonces, para mí y para el equipo es un logro que haya un equipo planificador, ¿verdad? De más de 10 profesionales con sus expertise, ¿verdad? En el caso de riesgos con Paula, en el caso de Jorge en la parte de operaciones, en el caso de Juan Carlos en la parte de control urbano, y en fin, tenemos la unidad ambiental, tenemos el acueducto, tenemos la unidad técnica de gestión vial, tenemos incluso los subdirectores de todas estas áreas pudieron participar también porque tienen algunas habilidades y desarrollos específicos. En el caso de Cristian Solano, pues para nadie es un secreto con el APC y con toda la normativa. Y por supuesto el área legal, ¿verdad? El área legal que nosotros tenemos tiene mucha expertise en la parte urbana. Por eso recomiendo, espero que el equipo planificador siga siendo un equipo permanente de consulta. Adelante. Este es el último. Falta uno más. Son 12. Falta de planificación macro. Nosotros hicimos mesas multinivel regional, nacional y el desarrollo de una planificación integral en la GAN. Nosotros seguimos trabajando con el tecnológico y seguimos trabajando con los otros cantones. Si ustedes se percataron, en la sesión anterior mandamos un oficio porque estamos preocupados de que el eje de circunvalación sur, de alguna manera, Paraíso y Cartago lo estamos respetando, pero Tejar está haciendo una variante que nosotros consideramos un tanto peligrosa porque están metiendo el eje en la Asunción, no por la calle principal, sino por la urbanización Los Sauces, y si ya es difícil lograr tener 20 metros en ejes que tienen 30 años de historia, bueno, imagínese meter el eje en una urbanización. Por eso es que lo presentamos. Entonces, no necesariamente porque nos reunamos significa que todo se da en armonía, ¿verdad? Hay presiones que uno no conoce en otros cantones y no necesariamente esa planificación macro se está dando. Y ahí es donde es peligrosillo y a veces simplemente dedicarse al cantón de uno, porque Cartago en particular, al ser una ciudad central, los demás cantones orbitan alrededor de Cartago. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque nos pasan por el centro de la ciudad el flujo vehicular que viene de Paraíso, o todos los autobuses que vienen de Tejar, Oriamuno, Tres Ríos. Entonces no se vale que los planes reguladores que son de esos cantones vecinos se trabajen a puerta cerrada y mucho menos desvirtuar planificación que tiene 40 años como son los ejes viales del plan vial de Cartago. El 12, que es el último, desactualización de la normativa del plan regulador con respecto a la normativa del INVU. Ustedes saben que el INVU publicó al menos 3 reglamentos, ¿verdad? El reglamento de construcción, el reglamento de fraccionamientos, el reglamento de renovación urbana y obviamente el plan regulador de Cartago, el actual, no tiene esos 3 instrumentos. Entonces nosotros, este nuevo plan regulador o esta modificación, por exigencia del manual de procedimientos del INVU, incorpora los 6 reglamentos que dice la ley de planificación urbana que tenemos que tener, aunque a los técnicos nos parece a veces reiterativo que estemos repitiendo norma general. Pero bueno, fue una exigencia y ya la adoptamos. Estos son las imágenes de la actual y de lo que va a ser, si se logra publicar. En el distrito 1, porque la solicitud fue que fuéramos hablando por distrito, tal vez algunos distritos sí, digamos, tienen los mismos logros, porque distrito oriental y distrito occidental, por supuesto que tienen, esto es lo que les iba a decir anteriormente, los arcos de restricción visual es algo como muy novedoso en nuestro contexto, porque la idea es que si estamos potenciando edificios de 8 o más pisos, ustedes saben que el plan regulador viene con una densificación en altura. Eso es un reto para la municipalidad, es un reto para la infraestructura, es un reto para la sustentabilidad, porque construir edificios de 8, 10, 12 pisos en el centro de la ciudad requiere de una sustentabilidad. De ahí que los usos de suelo ya no van a ser solo consultivos, ¿verdad? Porque también existe un reglamento
de desarrollo sostenible que está incorporado en la resolución ambiental, que incluso lleva todo el aporte de don Elías Rosales y de los asesores externos que en algún momento adoptamos como parte del proceso de modificación. Ese reglamento de desarrollo sostenible se las trae, porque no podemos estar aprobando proyectos, ¿verdad?, sin ver la integralidad de ese proyecto en el paisaje, los servicios que va a requerir y, por supuesto, al estarlos potenciando tampoco los podemos denegar, pero hay que verlos posiblemente entre varias oficinas, no solo entre una. Entonces, vean, hay este concepto de arcos de restricción visuales, que si yo estoy parado en la Plaza María Auxiliadora y yo tengo montañas y puedo ver las montañas, el arco de restricción de altura es que nunca un ciudadano o un turista pierda el paisaje que tenemos de montaña, por lo menos en los 3 nodos principales, que son la Plaza María Auxiliadora, Plaza Mayor y la Basílica. La idea es no estar encerrados en altura. Entonces, digamos, es una norma que no está en ningún plan regulador, lo puedo asegurar, del país. Es un concepto que sí está, digamos, desarrollado en España, en otros países, pero no en el de nosotros. Bueno, esa es la mancha que les decía, que ya esa era la nueva mancha de la parte de Distrito Oriente, que es la nueva mancha esta de patrimonio, y vean que se pega con la mancha que va a Safecosa y los diques. ¿Por qué? Porque ya ahora, como les digo, el mapa no hace diferenciación entre la conservación, por ejemplo, de la reserva de los diques y la conservación del casco histórico de Cartago, pero es por una cuestión de norma en el reglamento de renovación urbana del INBU. Lo tuvimos que unificar por mancha, pero no es que yo voy a poder, no es que yo voy a poder renovar el dique sin el plan proyecto que les decía que sería vinculante a nivel de renovación urbana. Oriente tiene más o menos lo mismo, ¿verdad?, porque Oriente y Occidente aglutinan esta parte de renovación urbana, el casco histórico. La densificación de zonas residenciales, no solamente en lo horizontal, también en lo vertical. Les decía que los lotes son más pequeños, ya ahora en Cartago Centro, ¿verdad? Pero también la tabla que tenemos de parámetros hace una diferenciación entre densificación vertical y densificación horizontal, cosa que no tienen las tablas actuales, ¿verdad? Adelante. Ese sigue siendo, ese es Oriente y Occidente pegados. Sigue el Carmen. En el Carmen también algunos arcos de restricción visual lo tocan, densificación de zonas residenciales y desarrollo vertical también. Incorporación de la zona industrial comercial, ruta nacional, me lo está marcando ahí Pamela, ¿cierto? Zonas de renovación urbana clasificadas, ampliación de zonas de zonificación al límite de anillo de contención urbana. Vean, en el Carmen ha existido un reclamo en muchas ocasiones y tiene que ver con que el anillo de contención urbana, por esas distorsiones que yo les decía gráficas, había una diferencia entre el eje del anillo en relación a la calle que debió haber sido el límite. Algunos propietarios de las fincas del Carmen nos reclamaban que por qué no completábamos la mancha hasta el eje, el anillo. Nosotros les decíamos originalmente que es que eso es un error gráfico, normalmente llega hasta la calle. Pero bueno, en este caso, manchamos hasta el anillo y en las subsanaciones, a pesar de que el INBU nos dijo tienen que retraerlo, nosotros lo mantuvimos porque lo que les dijimos en el informe al INBU es que si nosotros lo volvíamos a quitar, había que volver a hacer el proceso de setena. Entonces, los finqueros de esa zona lo que se están ganando es una franja como de 60 metros, donde van a poder fraccionar frente a esa calle, pero no más. Entonces, nosotros vimos que el sacrificio no era tanto, que al final de cuentas esos finqueros, de alguna manera, se les dio ese beneficio, ¿verdad?, de completar la mancha,
y no jalar el eje, más bien porque lo pudimos hacerlo a la inversa, pudimos haber jalado el eje del anillo de contención urbana a la calle, pero dimos el beneficio que se estaba solicitando en ese caso. En ese sentido, espero que no hayan reclamos de esos ilustres ciudadanos, ¿verdad?, que son varios propietarios en la zona norte del Carmen. San Francisco, igual densificación en zonas residenciales. Cada vez que decimos densificación, es que en los distintos distritos se bajó el tamaño del lote mínimo, ¿verdad?, que era uno de los reclamos constantes. Identificación y actualización de las zonas públicas institucionales, incorporación de una zona mixta industrial comercial, es la que les digo, existe una zona mixta comercial industrial roja, porque es de color rojo, entre Cartago y Aguacaliente, y entre el Carmen y San Nicolás. Esas son véalas ahí en la mancha. Y acuérdense que esa finca que está aquí en Caballo Blanco acaba de donar el eje Guadalupe Caballo Blanco. Y el uso condicionado que se le había dado para que hiciera esa donación era que fuera un comercio mixto. Entonces lo que estamos también tratando de resolver es los usos condicionados que ya habíamos dado, ¿verdad? Validarlos, porque de alguna forma esa donación de 7,000 metros cuadrados en realidad es un buen regalo para la municipalidad. Con ese eje nosotros podemos desarrollar ya el eje Guadalupe Caballo Blanco, y en ese oficio que les digo que mandamos al MOP ya estamos solicitando que el MOP acepte que ese eje, el Guadalupe Caballo Blanco, el del polideportivo, se acepte como la ruta nacional y nos quiten este eje del frente como ruta nacional, porque es ilógico que nosotros sigamos manteniendo ese eje, ¿verdad?, donde está nuestro principal monumento, que es las ruinas, como una ruta nacional. En Guadalupe, igual, densificación, identificación de zonas públicas e institucionales, diversificación de usos de zonas mixtas con vivienda, incorporación de la zona mixta industrial comercial en la ruta nacional. Ustedes saben que ahí Juan Carlos y yo y algunos del equipo tuvimos muy malas experiencias cuando tratamos de poner restaurantes y hoteles y zonas comerciales asociadas a la zona industrial. De hecho, uno de los dilemas que se presentó en el caso del hospital es que efectivamente en la GAN se permite en la periferia de las zonas industriales los usos mixtos. De ahí es donde salió el visto bueno del INBU para hacer el hospital, porque se consideraba que esa era una zona periférica. Ahora, ya en el caso de nosotros, decidimos que toda esa zona, desde Ochomogo hasta Tejar, sea mixta comercial industrial, donde los usos de suelo no solamente van a ser industriales, sino también van a ser comerciales, y ya no vamos a tener ese problema de estarle consultando al INBU si se puede o no puede poner un restaurante o un hotel. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? En el mapa se ve todo lo que es rojo. Bueno, vean que se mete incluso, la mancha roja se mete a la zona de Quebradilla, porque ya habían usos de suelo donde se nos pedían usos mixtos en la zona esta de Sabana Grande y ese sector. Y vean que también en el extremo final de la zona industrial, donde está la fábrica de cerámica florentina y existen otras fábricas ahí, se está declarando como uso comercial industrial, porque además ellos hacen el comercio de esos productos, no necesariamente solo producen. Y ya creo que es un estilo de las industrias, y ya han existido problemas de cuando, por ejemplo, dicen que se querían un uso de suelo para vender en un kiosco los productos de lo que nosotros le llamamos la chanchera, ¿verdad? Es decir, normalmente ahora las industrias, por una cuestión de mercadeo, hacen comercio al detalle. Entonces, ven, ya han ido evolucionando, entonces no podemos tener usos exclusivamente industriales. De hecho, ya en las zonas industriales hay guarderías, hay gimnasios y hay una serie de cosas que anteriormente es muy difícil de dar, ¿verdad? Porque estaban totalmente vedados. En Tierra Blanca, lo mismo, todo el centro de Tierra Blanca estaba con lotes de 300 metros cuadrados, se bajó a 150 metros cuadrados, porque nosotros teníamos mucho reclamo de que hay veces el papá le quería dar
el lote al hijo y que muchas veces ya no se podía segregar, entonces no le podían dar el bono. Y otro gran logro que pudimos mantener fueron las servidumbres de 3 metros. En el reglamento de fraccionamiento nacional, todas las servidumbres pasaron a ser de 6 metros. Nosotros defendimos que siguiera siendo de 3 metros porque normalmente si yo tengo un lote de 10 metros, puedo darle un hijo 3 metros de frente, pero no le puedo dar 6. Y hay veces el lote tiene mucho fondo, pero para que vean que sí se lograron, algunas batallas sí se ganaron, aunque nuestro plan regulador va a quedar diferenciado con la norma general, en ese sentido. Ahí estamos viendo el color verde claro, es el que les decía que es el lote rural, ¿verdad? El lote rural va a permitir fraccionamientos de 2.000 metros cuadrados. Obviamente nosotros queríamos menos, ¿verdad? Nosotros, Juan Carlos, el equipo propuso 700, pero el INBU no aceptó. Entonces, por eso digo, no siempre ganamos todas las batallas, pero algo quedó de todo lo que tratamos de ganar. Dulce nombre, igual, desarrollo densificatorio, diversificación de usos, la incorporación del uso industrial y comercial en la ruta nacional, actualización de zonas de protección, aquí es donde está la mancha del relleno sanitario. El relleno sanitario aparece como un uso institucional, alrededor quedaron las zonas lote rural y quedó lote de protección. Hay que entender que en las zonas de protección, ahora en el texto, se pueden desarrollar algunos proyectos de condición ecológica, ¿verdad? Incluso, ¿por qué no?, el manejo adecuado, ecológico, de desechos sólidos que se quieran recuperar. Obviamente con muy bajas coberturas, no son industrias, son casi parques, ¿verdad?, en ese sentido. En el distrito de Llano Grande, igual, densificación. Veamos más bien el mapa que ya explicamos. Ajá. Bueno, esa es la nueva mancha que va a quedar del sector de Llano Grande. Incluso en Llano Grande, con Ronnie, la Unidad Técnica de Gestión Vial, establecimos algunos ejes que hay que aperturar, ejes viales que nos permitan hacer cuadrantes urbanos, porque ustedes saben que Llano Grande dejó de hacer incluso hasta la Feria de las Flores porque usted llegaba ahí, ¿verdad?, y no tenía cómo pasar ni estacionar. Una de las cosas que se está tratando de hacer en Llano Grande es que podamos articular la red por partes internas de fincas, ojalá colindantes, y generamos algunos ejes para que eso se vaya potenciando en los procesos de segregación. Adelante. Esta es Quebradilla, muy similar. Y ese es el último. Bueno, vean, en Quebradilla sí sucedió algo importante, estamos ampliando más o menos 100 hectáreas la zona industrial. Eso se nos autorizó por parte del INBU porque eso estaba programado desde los años 80 para que el Valle de Cori se extendiera hasta Bermejo. Obviamente es industria tipo 2 y es industria limpia. Lógicamente usos de suelo como el de la porcina americana, que ya hay mucha tecnología para eliminar olores y para tratar aguas, incluso ellos ya tienen biogestor. Ellos van a tener que tratar de que su industria sea más de tipo 2 que de tipo 3, no sé si me estoy dando a entender, porque el desarrollo de esas 100 hectáreas que ya están haciendo ruido en la parte de mercadeo, en la parte comercial, va a ser un importante desarrollo para el cantón. Ahí termino y espero haber tratado de ser en este resumen suficientemente claro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar. Inicialmente le doy la palabra a doña Nancy, a doña Evelyn. Don Oscar, vamos a hacer el periodo, la primera ronda de preguntas concretas que le van a hacer para darle respuesta. Inicialmente, doña Nancy, doña Evelyn, don Alfonso. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeros y compañeras del Consejo Municipal, personas que nos siguen por las redes sociales
y funcionarios municipales que nos acompañan el día de hoy. Primero, agradecerle a don Oscar por la exposición. Creo que ha sido bastante claro la forma en la que ha presentado los principales cambios. Y en esa línea, con el objetivo nada más de aclarar algunos detalles que estuve viendo cuando leí esto. Bueno, ya usted me dejó claro, porque una de las primeras dudas que tuve cuando leí el punto 4 respecto a esa densificación que iba a haber en la ciudad, de la cantidad de pisos en la que vamos a crecer verticalmente, me estaba preguntando qué iba a implicar eso para nuestro paisaje urbano, ¿verdad? Y bueno, me queda claro que con los arcos que se van a tomar en cuenta, pues no perderíamos tanto de vista un paisaje urbano también en comunión con los paisajes que realmente de verde que nos caracterizan, ¿verdad? Entonces esa era una primera duda, pero ya prácticamente me la resolvió. En el punto 5, donde dice que se promovía a través del reglamento de renovación urbana la creación de planes y proyectos para reactivar el centro de la ciudad con proyectos de vivienda, corredores biológicos. Ahí tengo la duda a qué se refiere con esto, o sea, ¿qué se podría hacer ahora que antes no se podía hacer? Y también refiere a que se mejora el reglamento de desarrollo sostenible para establecer parámetros ambientales en el desarrollo del centro de la ciudad. Tal vez si me pudiera dar como algún ejemplo de cuáles son esos parámetros ambientales. Y bueno, que también se extiende la zona de interés histórico desde la basílica hasta el cementerio. ¿Esto qué va a implicar? Aparte de la declaratoria que se tiene que pedir y todo eso, pero ¿qué implica que tengamos una mayor zona de interés histórico? Tengo una duda, bueno, esto también del punto 6 de permitir las parcelas de hasta 2.000 metros cuadrados frente a calle pública, que usted lo refirió que específicamente sería como una modificación en el distrito de Tierra Blanca. Nada más tenía la duda, antes era de 5.000 metros cuadrados y ahora se pasa a 2.000 metros cuadrados, pero solamente las zonas que están frente a centros, digamos frente a calle pública. Esa es una duda. Otra duda, ¿qué implica que en esta propuesta quedan predefinidas las zonas de renovación urbana? ¿Esto qué quiere decir? Y también en el punto 9 que ustedes hablan, que se ampliaron las zonas de protección y conservación en cuanto a cantidad y calidad en este ejercicio de modificación que se hizo. Entonces yo quisiera saber de cuánta cantidad ahora estaríamos. Y ya como una duda más de temas administrativos, que dice que para hacer esta modificación al plan regulador también se optó por crear el equipo planificador municipal. ¿Quiénes lo integraban y qué pasa a partir ya de esta posible aprobación del plan regulador? ¿Sigue funcionando o ya cumplió su función? Y esas serían mis preguntas. Aprovecho también para felicitar a los compañeros y compañeras de la comisión, que se ve que ha sido un trabajo arduo de años, y también al equipo planificador. Muchas gracias. Doña Evelyn. Buenas noches, gracias, señor presidente. Don Oscar, referente al punto 9, donde usted nos habla que, bueno, se hizo todo este trabajo con el tema de los mapas, que antes no se tenía y que ya se pudo delimitar muchísimo mejor lo que es la zona de retiro y zona protegida, como decía doña Nancy. Si bien es cierto, ya lo tienen definido, ahora el tema es, ¿está establecido algún tipo de plan para una revisión periódica? En el caso mío, el Distrito Oriente justamente es dividido del cantón de Oriamuno, ¿verdad? Su límite es el río. Entonces, es muy frecuente, y ya nos ha pasado en el Distrito Oriente, lo que es el tema de pues, los vecinos que construyen en la zona de retiro del río. Y eso es algo, bueno, Pamela no me deja mentir, ¿verdad? Que eso ha sido una inquietud que hemos tenido nosotros y que se ha tratado de resolver, pero cuando hacemos las gestiones acá a lo interno nos dicen que, o sea, no hay de dónde, que es un tema de
zona protegida, que no puede hacer nada la municipalidad, pero ahorita que ustedes ya lo tienen plenamente definido con estos nuevos mapas que actualizaron, ¿cuál es el plan de contingencia, verdad? ¿Se puede hacer algo con las casas que han invadido esta zona de retiro o más bien hay que hacer ya todo un proceso? Y si ustedes tienen asignado algún tipo de, como le digo, un plan de revisión, qué sé yo, cada 6 meses pasan revisando todo el margen del río, desde donde empieza el cantón central de Cartago hasta donde termina. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra don Alfonso Víquez. Buenas noches. Yo tengo varias preguntas para don Oscar, básicamente son de carácter procesal. Hay una, tal vez voy a esperar que don Oscar pueda atenderme. Varias preguntas, algunas son de carácter procesal y otras hay una de fondo, y también voy a transmitirle una inquietud que me acaba de enviar una persona por medio de WhatsApp. Lo primero, tal vez para entender exactamente, don Oscar, qué es lo que estamos aprobando hoy, ¿verdad? Para que se entienda exactamente qué es, en el sentido de que hay un oficio que básicamente lo que hace este dictamen de la comisión es transcribir la última parte del oficio, de las conclusiones del oficio. Le voy a decir cuál es el OMPU OF 060-2023. Entonces, nada más déjeme aquí hacer el control del tiempo, por si acaso. Entonces, no sé si al transcribirlo en sus oportunidades de mejora, ¿verdad?, que es básicamente lo que se ha planteado, también el dictamen lo que dice, y para poder entender bien qué es lo que estamos discutiendo y lo que eventualmente aprobaría el Consejo, dice acoger este dictamen y la propuesta con su respectivo envío de revisión final por parte del INBU sin que medie ningún cambio de fondo, que es, ¿verdad? El Consejo no, creo que no hay espacio para hacer cambios de fondo de todos modos, son temas técnicos, pero esa propuesta es el plan regulador como tal, ¿verdad?, que sería importante entonces, en tal caso, incorporarlo en el acta correspondiente para que se le dé la debida publicidad, porque si no, entonces esa propuesta se queda como una cosa que hay que buscarle referencia en otro lado, pues por transparencia y por publicidad a terceros debería incorporarse dentro del acta el texto del plan. Dice para que retorne con su respectiva aprobación, que entenderé yo que se manda al INBU, ¿verdad? El INBU, la segunda pregunta es si puede hacer algún ajuste final o no, y que después se autorice la publicación en la Gaceta de acuerdo con lo que corresponda. Entonces, tal vez esa es la primera pregunta. La segunda, la primera, si al aprobar este dictamen estamos incorporando todos los elementos del oficio que reproduce el dictamen, el que le mencioné, el 60. La segunda pregunta, si efectivamente usted considera que se debe incorporar el texto del plan como tal dentro del acta para darle publicidad, o si no es oportuno en este momento, porque tenemos que publicarlo. La otra pregunta que tengo es si, a modo de que yo creo que sale sobrando y que uno lo puede sobreentender de la documentación, pero me parece que es importante que por lo menos de nuevo se diga, la propuesta que ha trabajado la comisión, que como decía Nancy, ha sido un trabajo de muchas horas de la comisión, de los técnicos, de los profesionales. Yo sé que don Marvin y doña Mariana y los demás compañeros de la comisión pues le han dedicado tiempo, eso es evidente, y también los técnicos. Esto es un proceso que tiene años, no tiene meses sino años de estar dando vueltas. Sí, de acuerdo con el análisis técnico, ustedes eso les parece lo más conveniente dentro de todas las limitaciones y todas las situaciones que hay para el cantón. Nada más que nos confirme eso, que creo que se sobreentiende, pero preferiría saberlo, y si hay alguna situación excepcional de la que hubiera que reportar por parte de ustedes a este Consejo y a la comunidad. Gracias. Doña Gretel.
Ay, gracias. Sí, en realidad son dos inquietudes. Por ejemplo, un caserío como Barro Morado, en el distrito San Francisco, ¿en qué se vería beneficiado ahora con esta modificación al plan regulador? Y lo otro es que usted mencionó que en las urbanizaciones ya se va a poder habilitar tal vez algún otro uso de suelo que no sea el uso de suelo comercial, que era solamente uno, ¿verdad? Un lote comercial dentro de las urbanizaciones, porque sabemos que en la mayor parte de las urbanizaciones hay pulpería, hay tal vez un bazar, tal vez hay una salita de belleza. Entonces, esas otros comercios, obviamente que no sean talleres ni nada de eso, porque lógicamente no serían compatibles con la vivienda. En ese tipo de urbanizaciones hay personas que desean emprender o tener algún tipo de emprendimiento o de negocito, pero el plan regulador que estamos manejando actualmente no lo permite porque solamente hay un lote comercial. Gracias. Don Oscar, adelante. Muchas gracias. Siguiendo el orden, a doña Nancy, que se refirió primero a los números de piso y los arcos visuales. Sí, es muy arriesgado, digamos, para una ciudad como Cartago, que es chata, estar potenciando edificaciones de más de 4 pisos, que era el tope que teníamos. Y sin embargo, es lo que les decía, dentro de esa modernización de ciudad o dentro de esa búsqueda de ciudad deseable, esa densificación es deseable. Digamos, Cartago es el extremo este de la GAN. Y si ya se dan cuenta, cuando vamos saliendo de Curry, ya estamos viendo la verticalidad. Y Cartago no se va a escapar de eso. Vamos a ver, abrir y facilitar a eso nos permite, como les decía, proteger mejor las zonas que tenemos todavía de producción de agua, el recurso hídrico, el aire, etcétera. Todo eso que nos gusta subir a ver, ¿verdad? A Llano Grande, a las zonas que tenemos todavía de producción, obviamente se pueden desaparecer si seguimos haciendo mancha extensiva. Ahora bien, peligro, sí, obviamente, si yo le meto más carga de servicios a la ciudad, necesito una infraestructura más robusta. Por eso les decía que el Reglamento de Desarrollo Sostenible ya tiene directrices de cómo gestionar eso. Ahora, ¿siempre le vamos a decir que sí a la construcción de un edificio de 8, 10 o más pisos? Pues depende de si esa inversión va a poder ayudar a que las infraestructuras de la ciudad se concreten y se puedan mejorar. De lo contrario, aunque el uso de suelo podría ser aprobado, en principio como un uso de suelo, por eso les decía que hay ciertos proyectos que hay que seguir atendiendo de manera integral. Yo creo que casi todos se acuerdan de la propuesta que había en el estadio, ¿verdad? Que era un edificio de 15 pisos. Obviamente no se le denegó que se podría hacer, pero eso plantea un reto de ciudad. Y plantea un reto de ciudad en términos de servicios y de cómo vamos a estar manejando el tema de infraestructuras. Se habló de que se extendió la zona de interés. Obviamente, les digo, ya por este consejo, en su oportunidad, una presentación al Ministerio de Cultura para que se declarara el Centro Histórico de Cartago como centro histórico. Ahí hay una miopía en la ley porque, a pesar de que existen dos maneras de declarar de declarar el patrimonio histórico, hay dos alternativas, una que es el decreto para una sola finca o bien el centro histórico. El único centro histórico que está declarado en el país es el de Barba. Ahora bien, ¿a qué nos enfrentamos? De que el centro histórico se presentó por parte de este consejo, yo mismo redacté la propuesta, pero cuando llegamos al área legal de patrimonio nos dijeron que no se podía declarar todo el centro histórico si no se hacía todos los expedientes y el inventario. Bueno, el inventario lo tenemos. Creo que hay que invitar a los historiadores y arquitectos de Cartago a hacer parejas y hacer los expedientes de cada uno de los inmuebles, porque
lo importante sería declarar todo el centro histórico como tal, para que podamos regular no solamente lo que está declarado, sino lo que va a ser construido a la par o al frente, porque todo lo que nosotros hacemos en un entorno patrimonial, o bien o contribuye, o más bien perjudica. Entonces, la idea de tener una mancha que nos dé esa posibilidad de potenciar la ciudad como una ciudad histórica, yo lo veo positivo en la medida de que hagamos las otras partes. No podemos seguir nada más señalando con el dedo en el Facebook que por qué se está cayendo el club social, que por qué tal cosa, que porque se cayó la de Guadalupe, pero vamos, no somos solo los técnicos de la municipalidad o la municipalidad. Todos esos que amamos el patrimonio tenemos que tener una ruta clara de cómo salvarlo, y una de esas es generar los expedientes. Vean, la ciudad de Cartago per cápita tiene más arquitectos y historiadores que todo el resto del país. Entonces deberíamos de estar haciendo parejas y repartirle a una cantidad de X a cada una de esas parejas, para poder hacer las declaratorias e incluso para poder declarar el Centro Histórico de Cartago como tal. Con lo respecto a las parcelas de 2.000 metros, sí se logró que, digamos que donde está la mancha se pueden hacer parcelas de 2.000 metros frente a calle pública. Y logramos que nos mantuvieran las de 5.000 metros, porque ustedes saben que la norma general es de 7.000. Negociamos que 7.000 solo sea cuando es bajo servidumbre en la parte interna. Es decir, no podemos hacer ya segregaciones de 5.000 metros con servidumbres internas agrícolas. Las servidumbres solo van a potenciar parcelas de 7.000. Solo si está frente a calle pública puedes hacer de 5.000, y en el caso de que tenga la mancha esta verde clara, puede hacer lotes frente a la vía pública de 2.000 metros cuadrados. Cuando hablamos de renovación urbana, que es el otro tema, y estábamos hablando de, en este caso, cuando se habló de la renovación urbana, la municipalidad va a tener la oportunidad de hacer los planes proyectos, y usted nos decía qué relación tenía con la norma anterior. Es que la municipalidad siempre ha estado vedada para hacer proyectos de vivienda, porque una de las cosas que no tenemos es la posibilidad de comprar fincas o tener bancos de tierra para hacerlo. Entonces, si nosotros vamos generando un equipo de trabajo que presente los planes proyecto a este consejo y se aprueban, el INBU los recibe, ¿verdad? Y puede vincularlos al sistema de bono o BAMBI para que podamos desarrollarlo. Eso está relacionado con lo que me preguntaban, por otro lado, con Barro Morado. Barro Morado, para adelantarme un poquito, es una de las subsanaciones que nos dijeron que hiciéramos, que no podíamos ponerlo como zona de renovación urbana, porque está fuera del anillo de contención. Pero en la respuesta, si ustedes la leyeron, que hicimos hacia el INBU de esa solicitud, defendimos que de todas maneras, ¿por qué no mantenerla si el INBU es el que aprueba el plan proyecto? Entonces no les quitamos la oportunidad de poder desarrollar un proyecto para que se solucionen algunos problemas que tiene esa comunidad. Después, las zonas de protección en cuanto a cantidad y calidad se van a poder reflejar en los mapas. Eso es muy importante porque se hace a través de los CIFAS, no se hace a través de una norma general como la del INBU, que en un escritorio alguien te da el alineamiento, aparte que te cobra como 60.000 colones, te da un alineamiento de 10 metros y no se sabe si es del borde, si es de aquí, desde allá. Entonces, el tenerlo nosotros en los mapas va a alertar no solamente a control urbano, sino al mismo propietario hasta dónde le llega la protección. Y eso es importante porque a nivel gráfico eso va de alguna manera a ir sensibilizando y conteniendo esa manera de estar estirando el muro, la casa, el patio hacia la zona de protección. Sí, obviamente estamos potenciando el ecoturismo en las zonas de protección. Todas las zonas de protección deberían de ser, como lo dice el decreto el 25.902, me gusta mucho la redacción de ese decreto porque dice que las zonas de protección
deberían de estar al disfrute del ser humano. Y una de las cosas que nosotros tenemos en este momento como contradictorio a eso, es que más bien yo les llamo zonas de abandono, porque nadie tiene la potestad. De hecho, la municipalidad, en muchas ocasiones yo lo he manifestado, hemos concursado con el río Agua Caliente, por ejemplo, para hacer un sendero, y se nos prohíbe incluso construir un sendero. Por eso es que yo no le llamo zona de protección, le llamo zona de abandono, porque deberíamos de poder hacer senderos para caminarlos. Ok, nosotros en el plan regulador estamos potenciando que esas zonas de protección se puedan pasear, incluso puedan tener producción, no de agricultura extensiva, pero sí de arbustos y de algunas otras cosas que podrían darnos una economía asociada a nuestra cultura. Por ejemplo, ¿por qué no sembrar más higos en la zona de Tierra Blanca? Si ya de por sí los higos es una buena fuente de recursos, y yo no sé si ustedes lo saben, ¿verdad? Lo que hacen es rejuntar los higos de todos los patios de las casas y eso se industrializa y se comercializa. Entonces, para mí hay varias oportunidades en las zonas de protección, pero si no están abandonadas, tiene que haber una posibilidad de potenciarlas para disfrutarlas. Entonces, el plan regulador sí potencia eso. Creo que, no sé si le contesté todas a doña Nancy. Está bien, seguimos con Evelyn. Ella habló sobre las zonas de protección también, ¿verdad? Pero cuando ella me dice que si va a haber un modelo de gestión, yo lo que les quiero decir es, el plan regulador es planificación. La gestión, que no necesariamente tiene que estar por fuera, podría haber un capítulo de gestión, obviamente le corresponde, en este caso, el control mucho a la Dirección de Urbanismo, pero tiene que estar complementada también con la Oficina de Ambiente y la Oficina de Riesgo. ¿Me explico? Ahora bien, en el caso del equipo planificador, como estamos trabajando conjuntamente con el tecnológico, ahora ideamos que la ruta que vamos a trabajar con el tecnológico a nivel macro con Cartago es tratar de hacer proyectos de ley, porque ya nos dimos cuenta que hay algunos hay algunos artículos de ley que nos estorban. Ese artículo 33 de la ley forestal, que no podemos hacer nada en la zona de protección. Eso hay que modificarlo, y es legislativo, no es de nosotros. Entonces, con el tecnológico vamos a tratar de que ciertos artículos de ciertas leyes, y ustedes creo que ya conocieron que viene una propuesta de un diputado para modificar la ley de planificación urbana, y precisamente tiene que ver con el componente ambiental. Yo siento que esos proyectos de ley que nos llegan a nosotros así como un misil, como aparecido, no deberían de ser así, porque los que tenemos más experiencia, por ejemplo el equipo planificador de Cartago y el tecnológico, podríamos estar dando mucho más al país, no solamente a Cartago, si mandamos los proyectos de ley nosotros, porque posiblemente seamos más neutrales nosotros que lo que está llegando a la Asamblea Legislativa. Y lo tengo que decir porque fui invitado la última vez a la adopción de esta herramienta del BIM, y yo lo hablé con claridad ahí, ¿verdad? Si usted ve algunos actores, usted se da cuenta que muchos proyectos de ley llevan un sesgo. Entonces creo que con el tecnológico vamos a trabajar esa parte para complementar la norma local. Acordémonos que el plan regulador es un reglamento, no está por encima de la norma nacional, ni mucho menos de las leyes, y sin embargo no vamos a poder hacer eso que usted y yo deseamos, creo que todos los ciudadanos, si algunos artículos de ley no cambian, ¿verdad? No sé si te cubrí las preguntas. El tercero es Alfonso. Vean, de esto de la planificación urbana, yo tengo que decir que cuando redacté el oficio, el OPU 60, hice una sinopsis desde el 2003, porque a mí me interesa mucho esa memoria institucional. Yo sé que algunos de ustedes para abril van de salida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los regidores que llegan y no tienen ese sinopsis donde yo empiezo a decir que la planificación urbana
y de Costa Rica y principalmente de Cartago inicia con el informe de desarrollo urbano de la Contraloría General de la República del 2003, que le da tareas a los 3 órganos más importantes de la municipalidad. Le da una tarea al Consejo Municipal, le da una tarea al alcalde y le da una tarea al auditor. Para mí, para responderle a Alfonso, simplemente se extrajo la última recomendación que yo hago en el oficio, pero no se está vinculando todo este proceso que nace en el 2003, nace con el PRUGAN, el plan regulador que tenemos es herencia de ese PRUGAN y ahorita lo estamos actualizando. De hecho, el decreto que nos permitió actualizar o modificar, lo que nos autorizó fue utilizar los resultados del PRUGAN. Entonces, cuando la gente no tiene claro esa sinopsis histórica, cronológica, hay veces no sabe de dónde viene el por qué Corralillo no tiene plan regulador, ¿verdad? Porque no entiende que eso fue una donación que se asoció a la GAN y al estar fuera de la GAN no lo podíamos incluir. Entonces, para mí, tu pregunta es acertada, vamos, yo incluso dentro de lo que me mandaron hoy, ni siquiera veo que la cita que yo redacté esté referenciada al oficio. En el oficio de la comisión no está ni siquiera mencionado mi oficio. Creo que, bueno, si es un error, ¿verdad?, porque tendría que ser error, yo no podría referenciar un texto, mucho menos de esta condición, que es una recomendación, en este caso del coordinador de este proceso durante los últimos 4 años, y que no aparezca ni siquiera mencionado el oficio. Entonces eso sí creo que, y si me preguntan, el oficio sí debería estar asociado al acuerdo, porque además ese oficio tiene 50 aproximadamente documentos que son vinculantes a ese proceso. Con respecto a la revisión final, ¿qué es lo que estamos haciendo, don Alfonso? La pregunta suya es, ¿qué estamos aprobando? Obviamente, después del proceso de audiencia pública, nosotros entramos por convenio a una revisión de subsanación con el INBU, ¿verdad?, consensuada. Esta última es la revisión final, ¿verdad? Se envía el expediente con las subsanaciones que acordamos. Vuelvo a insistir, no todas las ganamos, es decir, no todas las batallas ni todo lo que nosotros propusimos lo ganamos, pero el 90% de la propuesta sí fue aprobada. Entonces, el INBU lo que está esperando es que nosotros mandemos el expediente y por supuesto que lo van a revisar. Sí, ellos van a revisar que no hayamos cambiado lo que nosotros acordamos en las mesas de trabajo. Y una vez que el proceso se devuelva al Consejo, el Consejo tiene que deliberar si nos autoriza a publicar en la Gaceta, porque el Consejo es el último que decide eso. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos hablando de que no tiene que haber modificaciones de fondo? Porque resulta ser de que para publicarlo en la Gaceta, la oficina está promoviendo la contratación de un filólogo que le dé lectura al documento, ¿verdad? Y que de alguna manera todo lo que sean errores de redacción, incluso por ser un documento tan manipulado, algunas veces se pierde la configuración del articulado y cosas de ese tipo que son de forma, deberían de ser subsanadas antes de esa publicación. Entonces, por eso es que se tuvo cuidado en decirlo, ¿verdad? Cualquier cambio que nosotros hagamos de la aprobación a publicación tendría que ser meramente de forma y de redacción, no de contenido o de fondo. No sé si te contesté las dos cosas. Tiene la palabra Alfonso Víquez. Sí, gracias, don Oscar, muy gentil. Sí, entonces me faltan un par de cositas, don Oscar, y un comentario. Me falta, bueno, 2 cositas. Nada más que nos confirme si efectivamente, después de todo el ejercicio que se ha hecho, a ustedes les parece que dentro de lo que se pudo lograr es lo más conveniente dentro de esos límites para el cantón, ¿verdad?, respecto de lo que teníamos, sobre todo la comparación, la evolución que puede haber hacia
hacia algo más positivo para los habitantes. Lo segundo es si este es un momento oportuno para incorporar el texto del plan en el acta, ¿verdad? No es una publicación oficial. A ver, si es una publicación oficial, no es una publicación del plan como tal en el diario oficial, sino es la publicidad que se le da al documento que está aprobando el Consejo, que a mí me parece que eso debe hacerse. Y me hace una consulta una señora, dice, no entiendo por qué se le cambió el color del lote a la antigua fábrica de gelatina. Dice que está al lado de la naciente Arrias, que era verde, así lo transcribo casi que, se lo traslado casi que literalmente, y consulta si eso puede provocar algún impacto por viviendas. Y finalmente un comentario que tiene que ver con lo que mencionaba don Oscar, y es que efectivamente esto le va a cambiar la densidad urbana a muchas poblaciones o a varias poblaciones, y hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en el centro de Cartago. Aquí tenemos una experiencia en el distrito oriental donde se autorizó la construcción de un edificio de 6 o 7 pisos para residencias estudiantiles, y que ha generado una serie de afectaciones. La que más reciente en los vecinos es que no sabemos si hay relación o no lo puedo asegurar, pero sí, a partir del momento en que se habilitó el edificio, está faltando el agua en el residencial. Entonces, lo pongo nada más como ejemplo, de que sí, efectivamente, el plan es una hoja de ruta, pero a la par del plan tiene que haber una serie de decisiones y de gestiones, y que se debe gerenciar y administrar el recurso del cantón para que este impacto, en lugar de ser, más bien que sea positivo en lugar de ser negativo. Sobre todo porque a veces se atraen inversiones de otros sitios, como ha pasado en otros cantones cercanos, o asentamientos que tal vez no son lo más conveniente, y los que terminan menos afectados son los vecinos que originalmente han vivido ahí toda su vida. Quedo atento a las respuestas. Don Marvin Villegas. Don Oscar. Don Oscar, para que dé respuesta. Voy a seguir con doña Gretel y después sigo con Alfonso. Ya le adelanté lo de Barro Morado, y con respecto a lo que me consultó en el segundo punto, el reglamento de construcciones del INBU varió. Digamos, una limitante que tenía la Dirección de Urbanismo y mi oficina en particular, que siempre estaba asociado, por supuesto, a urbanismo, es que cuando nosotros teníamos que dar un uso de suelo en urbanización había que pedir firmas de vecinos, ¿verdad? Y además se aplicaba muy fuerte el mapa oficial. El reglamento general del INBU ya varió. Es decir, es más, nosotros no teníamos anteriormente a este plan regulador una norma que contraviniera eso, no se podía. Pero como ya el INBU también varió, que ese instrumento ya no se aplica de esa manera, nosotros lo que estamos utilizando es el principio de no generar molestia. Digamos, el ancho de la calle sí es muy importante, ¿verdad? Porque principalmente cuando uno llega con carros ruteros, esto y lo otro, es cuando uno ve que hay molestia. Por eso es que, claro, hay que adaptarse a las nuevas necesidades. A mí a veces me tramitaba un uso de suelo y me decían, don Oscar, es que yo estoy vendiendo fármacos, pero ni siquiera los embodego en la casa. Lo que yo ocupo es una patente porque yo trabajo virtualmente, ¿ve? Entonces, hay unas cosas que uno dice, bueno, sí, en realidad se le debería dar, porque trabaja en el cuarto de la casa y a nadie molesta. Pero de acuerdo a la norma no se podía. Entonces, hay ciertas cosas que ya variaron, ¿verdad? Y se variaron desde la regla incluso general. Y nuestro plan regulador quedó armonizado con el reglamento del INPU. Con respecto a las preguntas de don Alfonso, vamos, ya a mí me han consultado varias ocasiones que por qué nos publicamos como una continuidad de cómo quedó
el plan regulador una vez después de las subsanaciones. Yo no sé si lo que me estaba planteando don Alfonso es que se adjunte a este acuerdo todo el plan regulador. Efectivamente está adjuntado porque sin el expediente, ¿verdad? Sin el expediente, ustedes no me podrían autorizar a enviarlo. Ahora bien, si la pregunta es darlo a conocer al público, yo no tengo ningún problema. ¿Me explico? Eso es algo que lo debería acordar el Consejo por una cuestión de transparencia. Tal vez si me permite una aclaración a la pregunta para que sea... Dejamos que lo interrumpa. Don Alfonso. Sí, bueno, ya lo interrumpí, pero no importa. Eso se llama realismo mágico. Tal vez, don Oscar, lo que yo consulto es si en el acta de hoy, en el acta, no en otro documento, debiera incorporarse el texto que se está aprobando del plan regulador por un asunto de seguridad jurídica para nosotros, para los vecinos, para todo el mundo, ¿verdad? Lo que hay hasta ahora, en el entendido de que se va a publicar, que se va eventualmente a ajustar y eventualmente se va a ajustar la redacción, como usted decía, por un profesional en filología, etcétera, y demás, y se va a mandar a publicar ya la versión final depurada. Pero yo sí creo que es importante tener su criterio en cuanto a si se debe incorporar en el acto o no. Sería una acta pues robusta, grandecita, porque como no se tiene que imprimir en principio, casi no, creo que es un tema que puede incorporarse o que debe incorporarse, pero me gustaría saber su criterio. Básicamente esa es la aclaración. Bueno, es que por la cantidad, que son como 500 hojas, yo no lo recomiendo. Ahora, si es parte del acta porque es el expediente, y el expediente queda como parte de los, digamos, de los atestados del oficio que yo envié a través de la comisión. Bueno, la comisión no, vuelvo a insistir, no mandó el oficio íntegro. Eso sí, si eso no se puede, por algún razonamiento que ha tenido este consejo, al menos, digo yo, debería de mencionarse que lo que se está citando es ese oficio, porque en buena teoría ese oficio quedaría vinculante para cualquier consulta de cuál fue el oficio que potenció el enviar la revisión. Ahora, lo que motiva, en el caso de mi oficina, a hacer el último informe, es porque ustedes nos remitieron a la comisión la notificación de que SETENA ya había aprobado la resolución ambiental. Entonces, yo lo que estoy contestando es esa precisamente resolución, y estoy diciendo, bueno, es la oportunidad ya para mandarlo al INVO a la última revisión, porque si ya tenemos el visto bueno de la SETENA, ya podemos hacerlo. Con respecto a lo que mencionaste de la fábrica de gelatinas, acordémonos que la fábrica de gelatinas está colindando con la zona de los tanques de Arriaz. Normalmente eso en el plan regulador había quedado como una mancha de vivienda, pero de media densidad, y esa finca nunca se ha desarrollado porque a quién le va a convenir hacer lotes de 300 metros cuadrados, ¿verdad? Ningún urbanizador compraba esa finca por eso. Entonces, con un análisis más profundo de los índices de fragilidad ambiental y por el vínculo que tiene con el tanque de Arriaz, se dejó una zona mixta al frente de la propiedad para que se pueda desarrollar, y la parte interna de la finca quedó como una zona de protección para poderla vincular a este recurso que para nosotros es fundamental, que es el agua. Igual con Ronnie ideamos que quede una calle pública planificada, porque si se llega a desarrollar, hay que habilitar el acceso público a nuestra finca, ¿verdad? Eso quedó determinado en esa cuestión. No sé si ya te contesté todas las preguntas. Bueno, lo del edificio de 6 pisos, que por cierto lo que se aprobó fue un informe de minoría que yo redacté. Te digo, qué curioso que se quejen por ese edificio, pero nunca se han quejado de todas las cuarterías que hay en las casas. Qué curioso que cuando se ponen las cuarterías, incluso sin permiso, porque no hay regulación, y se cubren todos los patios y se cubren todas las cocheras,
a nadie se le va el agua. Porque, les digo, ahí hay negocio en una gran cantidad de fincas de esa urbanización, porque es natural, lógico, estoy vinculado al tecnológico, entonces era muy fácil alquilar el cuarto, convertir la cochera en cuartos, y hay un sinfín de ese tipo de... Ahora bien, ¿por qué yo apuesto a formalizar? Porque la formalización nos da el control. Ahora, lo que estamos hablando, si yo no tengo suficiente agua y estoy potenciando una ciudad de alta densidad, ojo, el que tiene el reto es la municipalidad y el acueducto de aumentar el servicio. Usted no puede seguirle diciendo a la gente que no puede construir en las fincas que están de reserva, pero que tampoco en la ciudad. Vamos a ver, el reto aquí es que si se planificó y el uso de suelo se potenció, yo tengo que ser lo suficientemente galante de esa propuesta y aumentar las posibilidades de servicio. Y no es que yo voy a estar repartiendo las 4 gotas de agua, las mismas siempre. Si eso es así, es mejor no aprobar este plan regulador y nos quedamos como estamos. No sé si ya cubrí todo, señor presidente. Don Marvin Villegas. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, Óscar. Don Ronald, don Juan Carlos, muchas gracias, compañeros, compañeras y a todos los que nos escuchan. Sí es importante mencionar que, no sé si fue más bien un error material, pero sí por lo menos tuvo que mencionarse el OMPU 60. De hecho, nosotros lo vimos en la comisión y de hecho se tienen que incorporar los 50 documentos que vienen ahí, que es el respaldo de ese oficio, el OMPU 50, donde se hace todo el análisis histórico de todo el plan. Es muy importante que ese documento está, de hecho, con las observaciones que se hicieron en la comisión. Ahí están los compañeros y compañeras de la comisión que no me dejan mentir. Ese documento sí tiene que ir con los 50 documentos que están ahí, más el expediente completo, todo eso tiene que ir al INBU para que el INBU dé la respectiva aprobación. Pero sí, eso me declaro culpable porque sí tuvo que haberse por lo menos mencionado y sí tiene que ir ese oficio con los 50 documentos que respaldan todo lo que se viene mencionando ahí. Sí, la pregunta es si podemos hacer esa subsanación en este momento, ¿verdad? No sé los compañeros o señor presidente si se puede hacer la subsanación en este momento, que vaya con las observaciones, el OMPU 60 con las observaciones que se hicieron en la comisión y los 50 documentos que se enviaron de respaldo que sustentan este oficio. Muchas gracias. De hecho, el dictamen dice que se adjunte todo el expediente, entonces no cabe reiterar el tema porque se entiende que el expediente es todo lo que Óscar ha perfecto, indicado. pero sí que conste en actas que efectivamente el OMPU 60 sí es a lo que se hace referencia en este dictamen y que va con esos 50 documentos. Muchas gracias. Señor presidente. Doña Yajaira. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeros, compañeras. Don Óscar, Pamela, técnicos que nos acompañan y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Don Óscar, quisiera agradecer a usted como el líder de este proyecto, a su equipo y pues a todos los que nos han venido acompañando en este proceso, igual a mis compañeros que forman parte de la comisión. También que haga extensivo pues este agradecimiento pues a aquellos funcionarios que al día de hoy no están acá, pero fueron parte del proceso con su profesionalismo y aportaron pues a este logro. Tengo una consulta que me están haciendo vía WhatsApp, me indican del distrito Quebradilla propiamente, que quisieran saber cuánto es el mínimo para poder segregar los lotes de ese distrito. Muchísimas gracias. Don Marcos Arias y después don Rodolfo. Gracias, señor presidente. Estaba corroborando la consulta. Ahora que habló Óscar de los tamaños de los edificios, que también era una inquietud de la regidora Solano, se vayan a hacer gradualmente, Óscar. Digamos que si yo estoy en el Parque Central de Cartago, Plaza Mayor,
pues obviamente no voy a tener la misma opción de construir un edificio alto que lo va a tener alguien del distrito de Llano Grande o El Carmen, porque obviamente no me va a tapar la visión. Entonces, si esa propuesta va regulada conforme al ángulo de visión. Gracias, señor presidente. Don Rodolfo. Sí, muy buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor don Oscar y colaboradores, compañeros del Consejo Municipal y personas que nos están escuchando por medio de este medio de comunicación. Sí, don Oscar, estaba yo comentando entre yo mismo que qué interesante este plan regulador, puesto que la experiencia que usted tiene dentro de esta municipalidad, me imagino que le ha llegado hasta este momento a hacer este tipo de plan regulador, puesto que más que usted y sus colaboradores se dan cuenta de que Cartago tiene que avanzar y que a veces Cartago no ha avanzado, puesto que las limitaciones que el plan regulador anterior y que Dios quiera que lo puedan aprobar los regidores, pues sea beneficio para la provincia de Cartago, puesto que Cartago tiene que avanzar y nosotros no podemos pensar en que Cartago se quede atrás con las demás provincias, puesto que siempre nuestros abuelos decían que nuestras carreteras fueron diseñadas para carretas de bueyes. Eso era lo que nos decían nuestros abuelos. Y sí me interesa también preguntarle a ver si este plan regulador existe inversionistas que ya han preguntado sobre estos edificios que se puedan hacer en la provincia de Cartago. Si usted hizo esto con la afinidad de invertir, que vengan a invertir aquí a Cartago, que no se quede en las gavetas, ¿verdad? Que cómo se hiciera, puesto para atraer inversionistas, para que esta provincia se desarrolle, porque muchos muchachos tienen que salir a otras provincias a buscar trabajo, porque no existe trabajos aquí en la provincia lo suficientes. Un día de estos habían como 2,000 personas haciendo fila ahí de la biblioteca pública, y le daba vuelta a toda la biblioteca y a María Auxiliadora, y uno pasaba y le daba tristeza ver muchachos jóvenes con una utilidad de trabajo y unos deseos de trabajar, y quizás tal vez con estas inversiones Cartago se desarrolle como las provincias de Heredia, que le cuentan a uno los muchachos cómo estaban avanzando, como las provincias de Alajuela, y uno se queda triste de oír a las personas comentando esas cosas, ¿verdad? Que Cartago vienen a nada más la juventud y los trabajadores a dormir. Otra cosa, en el plan regulador existe, digamos, un plan para las paradas de buses que se encuentren en un mismo sitio, o que la gente tenga posibilidades a llegar a una sola terminal, si existe, puesto que el distrito occidental, algunos vecinos están estresados o preocupados de ver que algunos están positivos, otros negativos, ¿verdad? Que iban a poner unas paradas de buses ahí. No sé si en el plan regulador existe la regulación de las paradas de buses. Muchísimas gracias. Don Marvin, para cerrar con las respuestas de don Oscar. Sí, buenas noches. Nuevamente, quisiera secundar las palabras de Yajaira, de una felicitación, bueno, a don Oscar como coordinador, o no sé si ese es el término,
del equipo de técnicos del plan regulador, a los que están acá presentes y a los que no están, el agradecimiento por todo su trabajo, a los compañeros y compañeras de la comisión, también el agradecimiento, Yajaira, Mariana, don Marcos Arias, don Marcos Brenes, don José David Vita, y en especial un compañero que no está, que se nos adelantó, Diego Meneses, que también fue parte de esta comisión, para él el agradecimiento. Y a una manera tal vez un poco personal, yo como presidente de esta comisión, siento que vienen cosas que es importante que una comisión como esta permanezca. Ahorita se está trabajando en un presupuesto para un nuevo plan de viabilidad ambiental que se necesita y que es urgente. Entonces, sería bueno que para el directorio que viene poder establecer, no sé si el reglamento o el código municipal lo permite, pero sí que se le dé seguimiento a esta comisión porque hay muchas cosas que están por venir. Y este equipo también de plan regulador, este equipo técnico, debería mantenerse para estar vigilantes en todos estos procesos que nos acaba de explicar Óscar. Así que, de nuevo, el agradecimiento para los compañeros y las compañeras, tanto del equipo de técnicos como de la comisión especial. Gracias. Don Óscar. Muchas gracias a Yajaira y a Marvin. Realmente hemos trabajado muy armónicamente, con transparencia, firmeza. Hemos aprovechado el conocimiento de todos los técnicos. No siempre estamos de acuerdo, tenemos que decir que el plan regulador en todo su texto fue discutido, pero no necesariamente consensuado, muchas veces tuvo que ser votado y no siempre estaban todos los técnicos, entonces hay que también ser justo de que muchas cosas que pueden estar en el plan regulador le incomoden a alguno de los técnicos, pero si no éramos constantes o frecuentes, obviamente el proceso tenía que continuar. Con lo que dice don Marvin de la continuidad, si imagínense que si este proceso que es de modificación tardó 4 años, nosotros no nos podemos estar esperando a que ya esta versión esté caduca para establecer la plataforma y hacer el siguiente. Y el que sigue ya no es modificación, es actualización, porque tenemos que meter todos los 11 distritos, tenemos que actualizar la viabilidad ambiental. Incluso hay que valorar si se hacen las perforaciones hídricas, si realmente determinamos dónde están las fallas, porque ustedes saben que hay diferencias entre las fallas de la Comisión Nacional de Emergencias con respecto a la mapa de fallas de nosotros. Esas distorsiones obviamente hay que tratarlas de superar, ¿verdad? Porque tenemos que tener una viabilidad ambiental más actualizada y ser más certero en el diagnóstico del territorio y en la propuesta de la capacidad ambiental a la que vamos a someter el nuevo plan regulador. Con lo que me preguntaba el síndico, por supuesto que este plan regulador plantea un gran desarrollo. Cuando yo digo que la zona industrial va a tener 100 hectáreas, imagínense que ahorita me enteré ahí de rebote que están tramitando un permiso de construcción para la ampliación de una planta que son 20 millones de dólares y van a generar 1.600 empleos. Cartago no ha dejado de generar empleo en nuestra zona industrial precisamente por haber potenciado este clúster de producción médica. Y creo que con esas otras 100 hectáreas eso no se va a detener. Ahora bien, lo que me preguntaban con respecto al tema de movilidad, por supuesto, incluso el plan regulador actual tiene dónde tienen que estar las sectoriales, las estaciones sectoriales, tiene también dónde debe estar la intermodal y tiene un plan, un reglamento de vialidad que por supuesto es muy difícil de concretar. Imagínense en que este eje, el eje Guadalupe-Cayo Blanco, tenemos aproximadamente 10 años de gestionarlo y solo pudimos construir el de Aros Mundial por la finca de don Álvaro Sancho, que tuvo la gentileza de donar conjuntamente con los salesianos esa parte. Entonces, si tardamos tanto en ejecutar proyectos viales y este tipo de propuestas es porque económicamente no hemos encontrado el instrumento adecuado. En este momento Mario me está ayudando, o nos hemos estado ayudando en conjunto para generar una sociedad de economía mixta y llegar a un entendimiento con Megasuper y con el Incofer para producir la estación intermodal en el sector del mercado.
Igual, una de mis sugerencias es que si nosotros no tenemos terreno, y en ese caso sería el mercado, obviamente no estaríamos apostando nada. Es decir, en una sociedad, para que nos quede el 51% de las acciones, por supuesto que tenemos que poner algo, y posiblemente va a tener que ser el mercado municipal. Entonces hay muchos retos, y como lo dice Marvin y lo están interpretando ustedes, los retos para una ciudad como Cartago son muchos, porque hay que resolver problemas de congestionamiento vial, este tipo de paradas en las calles, ¿verdad?, donde usted quiera que la ponga va a estorbar. A alguien le va a estorbar una cochera, a otro le va a estorbar el ruido, a otro le va a estorbar el humo. Entonces, por supuesto, en el plan regulador existe un reglamento de vialidad donde se supone que va a estar sectorizada una parada para el oeste, una parada para el este, una parada para el sur y una parada para el norte. Ahora, ¿quién la construye? Ese es el problema de la regla. Y por eso le digo que hay que arreglar reglas. ¿Cómo es posible que en el reglamento del CTP o del MOP le corresponde a las municipalidades hacer las paradas? Es decir, si el que está sacando el provecho del servicio es el que está dando el servicio, ¿por qué no son ellos los que construyen las paradas? Entonces vean que hay ciertos artículos de ley, por eso yo les digo, nosotros nos hemos topado con cerca los técnicos, porque por más que planifiquemos y dejemos plasmadas las cosas, cuando llegamos a la parte general, digamos al centralismo del Estado, ciertas cosas no se pueden hacer porque sencillamente dependemos de las normas que ellos tienen y su toma de esa decisión. Pero bueno, la buena noticia es que sí estamos potenciando un mayor desarrollo. Lógicamente, estos proyectos que estamos generando de Proyecto Mueve con el tren y ahorita están dando la noticia que ya el tren va a llegar a Paraíso, digamos, esa pujanza para que el tren siga funcionando, por supuesto que hasta que no se hagan los dos ejes, no sean eléctricos, no vamos a tener una buena capacidad de salir en tren de Cartago, pero bueno, son de las cosas que hay que seguir generando y el plan regulador las tiene contempladas, digamos, eso sí, a nivel de planificación, el plan regulador tiene respuestas para estos temas, solo que como les digo, yo tengo 20 años de estar aquí, hemos tratado de potenciar el plan vial, que yo siempre he felicitado a Juan Carlos por eso, siempre se han dejado las franjas verdes en las urbanizaciones y sin embargo hay veces parecen potreros abandonados porque no hemos podido construir el eje. Y es que no son baratos, ¿verdad? Entonces, por ahí eso, y creo que con eso estaríamos concluyendo el tema, ¿verdad? Antes de someter a votación el dictamen, tiene la palabra don Mario. Muy buenas noches, señor presidente, señoras y señores miembros del Consejo Municipal, funcionarios municipales que nos acompañan y personas que siguen la transmisión. Efectivamente, como se ha indicado, este ha sido un esfuerzo largo que ha involucrado dos administraciones municipales que culmina ya casi con la aprobación, esperamos en estos días, de los diferentes documentos que se complementan o constituyen el plan regulador. Yo quiero hacer un reconocimiento especial a don Oscar, al equipo de trabajo que ha estado alrededor de esto, y está aquí don Juan Carlos, don Jorge Araya, no está, bueno, Pamela, que está ahí también, a todo el equipo de planificación urbana. Hay otros funcionarios que han contribuido, que no están esta noche acá, a todos ellos un reconocimiento, a la comisión que ha hecho también un trabajo importante, y decir que es una pieza importante en toda una estructura que debe conllevar una visión de desarrollo para el Cantón Central de Cartago. Se combina con múltiples otros temas y aspectos que se vienen trabajando. No es el momento para abordarlos, pero sí quería aprovechar el espacio para solicitar el apoyo del Consejo Municipal y para reconocer el esfuerzo de todos los que han contribuido con esta iniciativa. Gracias, señor presidente. Ampliamente discutido el dictamen CSPR 31-2023, tomando en consideración todo lo expuesto y tomando en cuenta que el expediente completo será enviado con este dictamen, como lo ha expresado el presidente de la comisión y don Oscar, el cual tiene que ir con toda la información al INVU para su estudio, valoración y aprobación. En votación el dictamen.
De manera unánime. Y es importante la firmeza para agilizar el trámite. En votación la firmeza. De manera unánime. Aprobado y en firme. Don Oscar, doña Pamela, don Juan Carlos, don Jorge, muchas gracias por venir a esta sesión el día de hoy. Continuamos con el tercer dictamen, CESP-32-2023. En votación el dictamen. De manera unánime. Y su firmeza por el contenido del mismo y comunicarle al interesado. De manera unánime. A las 7:50 se levanta la sesión.